y que tu iglesia, toda ella, pueda ser enriquecida con tu presencia y con tu poder. Háblanos pues, Espíritu Santo, en esta noche. Glorifique a Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Dentro del capítulo 19, el texto que hemos tomado como partida para este estudio, ¿sí?, para esta enseñanza acerca de la obra que hizo Jesús dentro del templo ya en Jerusalén. Usted recordará de qué manera el Señor había ya entrado, ¿sí?, a esta ciudad para poder estar a tiempo para una celebración, ¿sí?, una festividad, un recordatorio del pueblo judío de la salida de Egipto. Esa fiesta era denominada o se la conocía como la fiesta de la Pascua. Esa fiesta, mi amado hermano, era una trascendencia para todo el pueblo. Era como para nosotros el día de la independencia. Así como cada país tiene una fecha donde se conmemora su liberación de cualquier opresión, de la misma manera, sí, para el pueblo de Israel, esta fiesta de la Pascua recordaba año a año, sí, la trascendencia de la liberación de Egipto. Esa fiesta, mi amado hermano, fue la que motivó a Jesús a ir justamente, como usted lo recordará, por muchas aldeas y ciudades hasta estar a punto de llegar a la entrada de Jerusalén, donde se le hizo, tal cual como también ya se analizó en otras enseñanzas, se le hizo una apoteósica así recibimiento, con palmeras, él subido en un pollino, la gente aclamando, gritando, diciendo: Hosana en las alturas al Hijo de David. Ahora Jesús ya se había introducido en esa ciudad y había una gran conmoción, como lo supo decir otros también de los evangelios. La ciudad estaba a la expectativa de qué haría Jesús en ese precioso, diríamos, tiempo donde él se encontraba allá en Jerusalén. Cuando vamos al verso 45, dice la Biblia, como no podía ser de otra manera, él hizo lo primero, sí, que sintió en su corazón. ¿Y qué fue eso? Entrar, dice, en el templo. Pero una vez ingresado en el templo, se lleva por segunda vez diríamos así, una gran impresión. ¿Cuál es esa? Dice la Escritura, comenzó a echar, obviamente porque los vio, a los que vendían y a los que compraban en él. ¿Por qué digo que esto ocurrió, sí, como una segunda oportunidad? Cuando vamos al Evangelio de Juan, al inicio del ministerio de Jesús, posiblemente en su primer año en el cual él comenzó a ejercer el ministerio de la predicación, Jesús se topó con algo similar en el templo también. Recordando, mi querido hermano, sí, que todos los evangelios contribuyen para dar, en este caso, a conocer tales acontecimientos. Acompáñeme, por favor, en el Evangelio de Juan. Veamos lo que nos dice en el capítulo número 2 de ese evangelio. Evangelio según San Juan, capítulo número 2. Dice la Biblia, sí, ya lo tiene. Verso número 13 en adelante. Estaba, dice ahí, cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ahí obviamente no está bajo ningún parámetro histórico el relato de la entrada triunfal ni nada por el estilo. Jesús, de hecho, como su ministerio duró 3 años de manera pública, en esos 3 años fue cada año al templo. Pero este acontecimiento, diríamos que se llevó a cabo en el primer año en este caso, de su ministerio público. Dice en el verso número 14, y halló en el templo ¿a quiénes? A los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y también ¿a quiénes? A los cambistas allí sentados. E hizo algo similar, sí, a lo que habría de hacer 2 años después, en su último año, diríamos, de ministerio. ¿Qué fue lo que hizo? Verso 15. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó, dice ahí, las mesas.
En esa oportunidad Jesús se reservó algo que sí lo manifiesta en los otros 3 evangelios en su segunda oportunidad de echar o arrojar a los mercaderes. En esa oportunidad las palabras de Jesús fueron: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Obviamente, sí, la intención era la misma con respecto a la segunda oportunidad en la que Jesús echa fuera a estos, diríamos, mercaderes del templo. Jesús quería que su casa tuviese un solo fin. ¿Cuál es ese? Buscar el rostro de Dios en oración. Mi amado hermano, cuando vamos a la Biblia, sí, tenemos un precedente muy fuerte por el cual Jesús, sí, arrojaba, o diríamos así, no consentía con que su casa fuese destinada a otra cosa que no fuera a la que ya le mencioné, a la oración. ¿Por qué? Hay un precedente bíblico bastante fuerte. Acompáñeme por favor al Antiguo Testamento y vayamos a la segunda carta de las Crónicas. Sí, en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Crónicas, allá en el capítulo número 7, veamos por favor qué nos dice, qué nos menciona la Escritura. Segundo libro de las Crónicas, capítulo número 7. Segunda de Crónicas, capítulo número 7. Dice el Señor en su palabra, ¿ya lo tiene? Verso 11 en adelante, recordando que este acontecimiento bíblico, si este relato estaba de la mano ligado en el momento, o en la instancia precisa en que Salomón había terminado de construir el templo y de dedicarlo a su Dios. Luego de todo eso, el Señor, en este caso, contesta o revela a Salomón, el gran rey de Israel, con las siguientes palabras. Verso número 11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa. Fue prosperado, y dice el verso número 12, y apareció Jehová a Salomón de noche, posiblemente en sueños, y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí, hablando obviamente del templo que había sido construido, he elegido para mí este lugar, dice aquí, ¿verdad? Verso número 12, este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Verso 14, léalo por favor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mi amado hermano, ese lugar que Salomón había construido, Dios lo habría de honrar con su presencia, y sobre todo si se dispondría a escuchar la oración o el clamor de su pueblo. Ya en tiempos, diríamos, un poco avanzados en el tiempo de Jesús, el templo había sido prácticamente desdibujado de su forma original en la que Dios lo permitió que se lo construyera. Dicen los historiadores, mis queridos hermanos, que el templo en los tiempos de Jesús no era otra cosa más que un mercadillo. Un mercadillo avalado penosamente por el sistema religioso de aquel entonces, por sacerdotes y por el sumo sacerdote. ¿En qué consistía prácticamente, diríamos, el maleficio de ese mercado? Mi amado hermano, el templo había elaborado para sí su propia moneda. Ahora bien, esa moneda fuera del templo no servía para nada.
Mas sin embargo, para poder sacar ventaja económica de este, diríamos, estilo económico interno, se habían establecido cambistas para poder darle, diríamos, acceso a todo el pueblo, que para que llevaran una ofrenda, en este caso económica, o a su vez también de animales, para ofrecerlas dentro del tabernáculo. ¿Cuál era la intención de hacer este tipo de monedas? Bueno, había establecido el sacerdocio que las monedas propiamente hablando, que circulaban entre el pueblo, eran indignas de que pudieran ser echadas dentro de los cofres o las arcas del templo, porque pensaban ellos que esas monedas habían pasado por muchas manos de hombres sucios, de hombres inmundos, hombres llenos de pecado. ¿Cuál era la solución aparente como para darle un buen, diríamos, fin a ese uso de la moneda? El pueblo, mi amado hermano, tenía forzosamente que establecer con los cambistas, en este caso, con hombres autorizados por los sacerdotes, para que ellos pudieran comprar estas monedas, pero a grandes sumas de dinero. Dicen muchos historiadores que los precios oscilaban en un 20, diríamos en un 20, no digo 20%, estoy hablando de 20 veces más de lo que costaba una moneda. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir si lo quiero llevar a la práctica? Por ejemplo, si una paloma costaba 4 blanquitas, ellos la vendían en 75 blanquitas cada moneda. A sopretexto de que ese sacrificio o ese animalito estaba ya previamente calificado por los sacerdotes para poder ser sacrificados u ofrecidos dentro del altar del sacrificio. Eso, mi amado hermano, había llevado prácticamente a una especulación terrible y se habían alojado, para colmo todavía del asunto, en el atrio exterior del templo, el lugar que estaba designado para los gentiles. Usted podría imaginarse, mi amado hermano, que entrar prácticamente a esa área del templo no era otra cosa más que una bahía donde se ofrecían animales y se cambiaban monedas. Al término de las labores, mi amado hermano, los sacerdotes enviaban obviamente personas, diríamos idóneas, para que hagan el trueque, es decir, dar las monedas del templo, y ellos al final se llevaban gran porcentaje de las monedas del pueblo común. Era un negocio redondo. Los gentiles, no queriendo haber hecho un viaje en vano, diríamos que se sujetaban a este estilo de cambio para poder ofrecer, en este caso, animales previamente calificados para sus sacrificios. Todo eso, mi querido hermano, impedía a que el pueblo se acercara a orar por el bullicio que había en medio de ellos. Mi amado hermano, quisiera por favor que me acompañara a la escritura, porque en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 21, se dan, diríamos así, ingredientes adicionales a este suceso. En Mateo capítulo número 21 nos declara el Señor lo siguiente. Versículos número 12 en adelante. Evangelio según San Mateo, capítulo número 21, verso 12 en adelante. Y entró, dice ahí la palabra, en Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían, y ojo, y compraban en el templo. Y aquí quiero detenerme en breve. Ahora, ¿qué vio Jesús mal cuando entró en su casa? No solamente a los que vendían, sino también a quienes, a los que compraban. De ahí podríamos extraer, mi querido hermano, que tanta culpa tiene como el que soborna, como el que se deja sobornar. No podemos bajo ninguna circunstancia apegarnos a ningún bando, por así decirlo, a la hora, mi querido hermano, de querer hacer las cosas correctas. Si hay que hacer cola, el pueblo de Dios se sujeta a la cola, sin importar el tiempo que tiene que transcurrir.
A manera de broma podría decirlo, sí, o de algo simpático cuando no tenía nada de simpático. Un hermano en una oportunidad, sí, en un tiempo de oración y testimonio, no aquí, en otro lugar, sí, esto lo remarco bastante claro para que no haya confusión. Sí, un hermano pasó adelante y llegó a testificar lo siguiente, diciendo: hermanos, ya pude renovar mi licencia. Gracias a Dios, el Señor me envió un tramitador, le pagué a él la cantidad que me pidió y ya tengo mi licencia. Mi amado hermano, diríamos que sucesos como estos, sí, se oyen y suceden cada día. Mas sin embargo, viendo el escenario bíblico de Mateo capítulo número 21, Jesús no soportó ni a los que vendían, ni tampoco a los que compraban. Ninguno de los dos, podríamos decirlo así, pasó, sí, en este caso, al agrado del Señor. Entró, dice Jesús, en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Seguidamente dice el verso número 12, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Mi amado hermano, por lo general, estos animalitos, hablando de las palomas como tal, eran animales que por lo general nacían sin defecto. Pero aún así, los cambistas y los mercaderes, aún de estos animales tan sencillos y obviamente que usted los podía conseguir en cualquier lado, estaban sujetos a mercancía, estaban sujetos a venta. El pobre, mi amado hermano, que era por lo general la clase mayoritaria, sí, por lo general podía encontrar, sí, tirando algo de alpiste o arroz, por así decirlo, en su casa, una paloma para irla a ofrecer en el templo. Mas sin embargo, el pobre, ni siquiera siendo pobre, podía llevar su propia paloma para poderla presentar delante del altar del Señor. Tenía, mi amado hermano, que allegarse al templo y comprar por altas sumas de dinero una paloma supuestamente aprobada, sí, por el sacerdote. Mi amado hermano, eso era algo, sí, que no tenía lugar, obviamente, dentro de la paciencia de Jesús. De ahí podríamos entender que el Señor sí hace lo que hace. Cuando vamos, mi amado hermano, en el versículo número 13, Jesús, obviamente, al hacer este tipo, sí, de escándalo para ellos, Jesús les dice a todos y cada uno: escrito está, mi casa será llamada, ¿de qué manera? Casa de oración. Este pasaje bíblico, mi amado hermano, bien lo supo anticipar por revelación el profeta Isaías. Acompáñeme por favor, sí, al Antiguo Testamento y veamos qué nos declara el Señor en el libro de Isaías capítulo 56, verso número 6 al 7. Isaías capítulo número 56. Versículo número 6 al 7. ¿Lo tiene? Dice el Señor: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, eso hablándoles, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. ¿Qué dice el verso número 7? Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé. Mire cómo Dios estipula, sí, el nombre a su hogar. Y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Mi amado hermano, la iglesia de aquel entonces impedía el libre acceso poniendo este ritual, en este caso sí, de mercaderes para poder ofrecer algo al Señor. En la actualidad, mi amado hermano, no hay impedimento para acercarse al altar de Dios.
Cristo mismo se ha ofrecido por nosotros para darnos libre acceso, sí, ante el trono de la gracia. Mas sin embargo, mi querido hermano, el hombre, es decir, por medio de sus propias formas de querer brindar un culto de manera ya humano a Dios, ha puesto muchas trabas a la hora de darle al hombre el acceso que éste se merece. Mucha gente, inclusive, mi querido hermano, trata en este caso, de limitar la libre adoración al Señor poniendo rituales o palabras, o diríamos una liturgia al pueblo para que siga paso a paso tales parámetros. De lo contrario, su oración, dicen muchos, no puede ser oída y ni mucho menos contestada. Cuando vamos pues nuevamente al libro de Mateo, sí, en esta segunda referencia bíblica, en el capítulo número 21, nos dice el Señor en el versículo número 14, y esto es lo importante, sí, que ocurrió luego, sí, de diríamos así, de esta depuración que el Señor hizo en medio de los suyos. Y vinieron a él, dice el verso 14, en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Recuerde, mi amado hermano, que esto sucedió en el atrio exterior del templo. Ellos estaban siempre ahí. ¿Quiénes? Ciegos, los cojos, los mancos, los que tenían defectos o habían nacido con algún tipo de problema. Mi querido hermano, ellos no podían entrar con el gran denominador, diríamos, sí, del pueblo israelita. Sus defectos los hacían para los propios sacerdotes, personas indignas para acercarse al Señor. Mas sin embargo ingresaban por las puertas, sí, del atrio exterior para mezclarse entre el gran conglomerado de los gentiles. Pero qué sorpresa, cuando ingresaban al atrio no podían acercarse ni siquiera a la oración por el bullicio o porque los animales estaban ocupando el lugar, en este caso, del pueblo. Mi amado hermano, Jesús, luego de que zarandea ese lugar, ahora dice la Biblia, acepta a los ciegos, a los cojos, es decir, a los enfermos, e inmediatamente, ¿qué hizo en el templo? Los sanó. Esto provocó obviamente una reacción negativa en medio de los sacerdotes. Verso 15, acompáñenme en la lectura. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David. ¿Qué sucedió, mi amado hermano? Se indignaron. Ahora, hay algo muy curioso. A estos no los indignó de que Jesús haya volteado las mesas. No los indignó que haya sacado a los animales de entre el templo. Los que los llegó, diríamos, a sacar de sus límites fue que Jesús recibiera aplausos y gran, diríamos así, de parte del pueblo, gran alabanza por lo que estaba haciendo. ¿Qué cosa? Atendiendo la necesidad de los más necesitados. Mi amado hermano, esto no lo pudieron soportar. Obviamente ellos tenían, diríamos, puesto más sus ojos en su propia reputación y alabanza que en la necesidad del pueblo. Mi querido hermano, de ahí es menester ver también que dentro de las iglesias, quienes están puestos en los altares o están presidiendo una congregación, no debe de estar a la expectativa de aplausos o de glorias a Dios en medio de los cultos, sino más bien que nuestro afán debe de ser las ovejas que el Señor nos ha dado para poder, en este caso, sí, sostenerlas. Cuando vamos a la Escritura, mi querido hermano, ese siempre ha sido el plan de Dios, sí, para cada uno, sí, de los siervos o de aquellos que ha llamado para servirle. Acompáñeme, por favor, sí, a un texto, por favor, de referencia. En el libro del profeta Isaías, acompáñeme por favor.
Libro del profeta Isaías. Deme un segundito, por favor. Perdón, hermanos. Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel, capítulo 34. Libro de Ezequiel, capítulo 34. Nos dice el Señor. ¿Lo tenemos? ¿Cuál debió haber sido la postura de aquellos que Dios había llamado para poder ministrar al pueblo? He aquí, sí, los siguientes, diríamos así, deberes y obligaciones que tienen los que presiden dentro de una iglesia o de un templo. Dice el Señor, capítulo 34 de Ezequiel, verso 1 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan, dice ahí, los pastores ¿a quiénes? A los rebaños, es decir, no son ellos los que se deben de encargar del cuidado de las ovejas. Verso número 3. Coméis, hablándole a esos pastores, coméis la grosura o lo mejor y os vestís de lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Verso número 4. No fortalecisteis los débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Verso 5. Y andan, ¿quiénes? Las ovejas, errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han, dice ahí, dispersado. Hasta ahí la lectura en ese pasaje bíblico. Mi amado hermano, ¿qué es lo que le reclama Dios a los que lidera, en este caso, el área religiosa de su pueblo? Que tengan cuidado y que se desvivan por quienes, por las ovejas, es decir, por la iglesia de Cristo. Estos, mi amado hermano, no velaban por el pueblo, sino por sus propios intereses. Vueltos por favor, sí, al Evangelio según San Mateo, capítulo número 21, dice en el verso número 15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos o a los jóvenes aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Verso 16. Y le dijeron: ¿oyes los que estos dicen? Es decir, te estás dando cuenta cómo estos te están dando el lugar o la posición de Dios mismo. Eso es lo que tratan de decirle. Porque al tomar, mi amado hermano, a Jesús como referencia, hablando de hosana o gloria al Hijo de David, están hablando de que Jesús es el heredero al trono, sí, de Israel. Mi amado hermano, y Jesús sabía muy bien lo que era, pero obviamente no lo hacía público porque todavía no era su tiempo.
Dice en el verso número 16 que ellos le reclaman, sí, para que Jesús más bien haga callar a estos jóvenes. Pero el Señor, ¿qué les responde? Y Jesús les dijo: sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, dice ahí, salió fuera de la ciudad. ¿A dónde? A Betania, y posó allí. Acompáñeme por favor de manera adicional en el libro del Evangelio según San Marcos. Veamos, mi amado hermano, sí, una referencia adicional. Capítulo número 11. Evangelio según San Marcos, capítulo número 11. ¿Lo tiene? En el versículo número 11 nos dice, capítulo número 11, versículo número 17 y 18 nos dice al 19. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros, ¿qué dice ahí la palabra? La habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban, ¿qué cosa? Cómo matarle, porque le tenían también miedo. Ahora, aquí hay una pregunta que es necesario hacer al texto. ¿Por qué Jesús hizo lo que hizo? ¿Por qué no dejó pasar este suceso? Mi amado hermano, solo Cristo es el único que puede llegar a poner orden en su propia casa. No con esto estoy dejando a un lado que un responsable de la iglesia, sea como usted lo quiera llamar, pastor, un obispo, sí, o de alguna otra, diríamos así, rango, jerarquía, no implica de que alguien aquí al frente no ponga orden en medio del pueblo. Pero ¿quién es el encargado ideal de poder, inclusive como lo hizo en esta parte, sancionar y dar castigo a los que han empañado la gloria de su casa? Solamente en Jesús Él está, diríamos así, el poder o la potestad de hacerlo. ¿Por qué le digo esto? Acompáñeme por favor y veamos qué nos dice el Señor en un texto de referencia. En el Evangelio, por favor, acompáñeme, de Mateo. Mira lo que nos dice el Señor en un texto de referencia. En el capítulo número 13. Evangelio según San Mateo, capítulo número 13. ¿Lo tiene? En el versículo número 37. De hecho, desde el 36 podríamos leer para tomar hilación tan solo en la lectura. Mateo capítulo 13, versículo número 36 en adelante. El Señor explica una preciosa parábola, pero que tiene un énfasis muy particular. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él, sus discípulos les dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Verso 37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Entendiendo que la cizaña vendría a ser los espinos que ahogan el trigo. Verso número 38. Aún más dice aquí: y la cizaña son los hijos del malo. Verso 39. El enemigo que la sembró, ¿quién es? El diablo. Y ahora bien, mira lo que dice: la siega es el fin del siglo, y los segadores son
los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Y mira la conclusión: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, mi pregunta es: ¿quién lleva a cabo esta labor? El Hijo de Dios. Obviamente que usa sus instrumentos, los ángeles, pero ¿quién, amado hermano, pone o estipula este orden? El Señor como tal. Ahora, no es menester que en la actualidad sean los pastores los que agarren un palo y manden sacando de pronto, sí, a la cizaña en medio de las iglesias. Mi amado hermano, esa labor no nos compete a nosotros. Esa labor le compete solamente al Señor. La labor que le compete a los líderes de las iglesias en la actualidad es cuidar al trigo para que el trigo no se corrompa con la cizaña. Mi querido hermano, y es ahí la labor donde el Señor nos exige para que su casa pueda ser realmente un lugar como Él lo ha estimado, un lugar de oración, un lugar de comunión entre Dios y el pueblo y su Dios. Mi querido hermano, cuando retomamos nuevamente el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 19, que fue nuestro texto inicial de lectura, dice en el verso número 47, luego de que el Señor obviamente expulsa a los mercaderes y establece por medio de sus palabras que su casa habrá de ser casa de oración, dice el verso 47, y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Ahora, qué importante también es ver, mi amado hermano, la resistencia que había, sí, en la labor de Jesús dentro de su propia casa. ¿Qué dice la Biblia en el verso 47 que Jesús hacía cada día en el templo? ¿Qué dice? Enseñaba la palabra. Cada día, mi amado hermano. ¿Eso acaso a usted no le apercibe como para también cada día buscar los atrios del Señor? Mi amado hermano, yo sé que muchos ven el congregarse con frecuencia, lo ven como que si fuese un mal. Piensan que el buscar cada día las casas de Dios, sí, a uno lo convierte, lo hace como alguien religioso o fanático. Pues déjeme decirle que no, mi querido hermano y amigo también que me escucha. No hay cosa más, sin mejor, y no hay cosa preciosa que perseverar cada día en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque aquí es donde Dios ha prometido derramar bendición y vida eterna también. Mi amado hermano, esas palabras a mí refrescan cada día mi vida y me hacen caminar buscándole. Ahora termina diciendo el verso 48 y dice aquí, y no hallaban nada que pudieran, ¿qué cosa? Nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Mi amado hermano, reflexionemos pues en estas palabras sencillas como ella misma se ha manifestado, pero de gran interés para aquellos que tienen, sí, el oído espiritual, diríamos así, abiertos, sí, para recibir la enseñanza en este día. De mi parte, mi amado hermano, sí, rindámosle al Señor una fuerte ofrenda de aplauso, porque Él se la merece. Oremos. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta hora nos apercibimos, oh Dios, por medio de esta porción bíblica. Tu casa había sido mal utilizada. Mercaderes